Bien, estamos en la página 24, entonces vamos a retomar lo que es probabilidades totales. Voy a explicar el ejercicio, el fundamento que quieren hacer ellos en esta continuidad de actividades para que se entienda el concepto. Acá nos están proyectando lo que es el pronóstico del tiempo, ¿cierto? Para 20 días. Esta es mi muestra. Ahora le están haciendo dos preguntas. La letra A, ¿cuántos días ha llovido? ¿Cuántos días han sido secos? ¿Cuál es la probabilidad de cada uno? Pues bien, aquí es solamente evidenciar, contar cuántos días hay lluvia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, probabilidad de que haya llovido, entonces, voy a poner lluvia, es igual, si ocupamos Laplace, tenemos nuestro total de la muestra que son 20 días y de esos 20 días solamente 14 han llovido. Si eso, a esto le llamo lluvia, el evento doble L, en términos de probabilidad, en un número entre 0 y 1, eso es 0,7, y después lo otro ocurre lo mismo, similar. ¿Cuál es la probabilidad de cada uno? Eso está 9, ¿cuántos días? Esto, ¿cuántos días son secos? Entonces la probabilidad de que hayan habido días secos, eso es igual, el tamaño de mi muestra es 20, y los días secos, entonces, ahí donde tenemos sol, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y obviamente sale por lógica, si habían 14, para completar 20 tenemos 6, y eso nos da 0,3. Y aquí fíjense que si sumamos eso, nos da nuestro omega, 0,7 más 0,3 nos da 1, o traducido en porcentajes, se sabe que esto es el 70%, multiplicándolo por 100, y esto es el 30%. 70 más 30 nos daría el 100%, el tamaño de nuestra muestra. Ahora, sale a continuación, ¿cuál es la probabilidad de que se produzca un accidente? Y ahí le dan la pista de que analicen los siguientes eventos. Esa probabilidad que sale ahí y ese análisis que sale surge en base a lo que estaba al principio, ¿cierto? Donde dice, se sabe que la probabilidad de que cierto autobús sufra un accidente durante un día lluvioso, y esa probabilidad es de un 0,07, es decir, un 7%, y que haya un accidente durante un día seco es igual al 0,004. Bueno, ahí hay una probabilidad más baja, hay un 0,4%, si lo llevamos a porcentaje. Ahora, si nos vamos al siguiente análisis, la pregunta dice, ¿cuál será la probabilidad de que se produzca un accidente? Entonces, esto de aquí, ya más o menos lo colocaron como un evento determinístico porque nosotros ya estamos observando a posteriori lo que ocurrió en 20 días. Sin embargo, la probabilidad es cuando nosotros no tenemos certeza de lo que va a ocurrir en esos 20 días. Por eso es que al inicio comenzaron aquí estipulando esas probabilidades de que hayan accidentes en días secos y en días lluviosos. Ahora, aquí están trabajando con el diagrama de árbol, ¿cierto? Lo cual me permite a mí ordenar la parte lógica de los sucesos que están en juego en esta situación. ¿Qué me dice? Que si yo tengo un día lluvioso, de que llueva, en lo que habíamos calculado, lo borré, de que llueva en un día había una probabilidad del 70%, es decir, 0,7. Y de que no llueva, es decir, un día seco, del 30%, es decir, 0,3. ¿Por qué están en juego esas probabilidades? Que hay algunos que se me confundían, por lo menos acá. Una persona que me preguntó, pero profe, aquí me dice de que hay un accidente del 0,07 en un día lluvioso y en un día seco del 0,04. Entonces me estaba confundiendo estos valores con lo que sale al inicio del diagrama de árbol. Fíjese que lo que sale arriba, lo que subrayé del 0,07 y del 0,004, es de que hay un accidente, no de que llueva o no llueva. Por lo tanto, hay una probabilidad condicional en juego de que me dice la probabilidad de que haya un accidente en un día lluvioso. Entonces, fíjense que primero yo sé a priori de que hay lluvia o no llueve. Si llueve, puede que haya un accidente o puede que no haya un accidente. Lo mismo, si es un día seco,
puede que haya accidente o puede que no haya accidente. Entonces, si se dan cuenta, aquí entran en juego 3 eventos, si lo resumimos así. Pero, profe, yo veo 4, hay una A con una raya arriba. Esa A con raya es lo mismo que vimos delante como A complemento. Si ustedes googlean, algunas veces puede aparecer con el A raya y es lo mismo que A complemento. En los libros, en Google, en YouTube, pueden ir variando estas nomenclaturas, pero significan lo mismo. Por lo tanto, si se da cuenta, esas A y A complemento es sufre accidente, no sufre accidente. Sufre accidente, no sufre accidente. ¿Ya? Ahí están los eventos complementarios. Entonces ahora, ¿qué es lo que hace el diagrama de árbol? Me va a localizar las probabilidades que estaban arriba y las que calculamos. Aquí ya me las colocaron. Día lluvioso es un 70% de probabilidad versus día seco un 30%. Obviamente en decimal porque probabilidad se trabaja la mayor parte de las veces en un número acotado, ¿cierto? Entre 0 y 1. De que haya un accidente ya se coloca lo que había en el recuadro al inicio. Es de un 0,07. Por lo tanto, que no haya un accidente, ojo, en un día lluvioso va a ser el complemento. Por lo tanto, si usted ese 0,07 se lo resta a 1 menos 0,07, trabajando lo que vimos delante, no sé si lo recuerdan, la probabilidad de éxito o de omega era igual a 1, donde entra en juego la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento. Por lo tanto, eso es lo que se está aplicando acá. Yo tengo entre estos dos sucesos mi omega. Y ese omega ha sido particionado entre A y A complemento. Por lo tanto, entre ambos me tiene que sumar un entero. Y ese entero, entonces, lo voy a utilizar para sacar la diferencia. La diferencia de 0,07 a 1 me da 0,93. Es decir, que hay un 93% de probabilidad de no sufrir accidente en un día lluvioso. Y ahí obviamente ya entran en juego todos los factores de prevención de parte del conductor, si es que sacó una buena licencia, etc. Y si es que se manejan todos los conceptos teóricos. Pues bien, abajo es lo mismo, obviamente analizándolo desde la perspectiva del día seco, de que haya un accidente, está el 0,04. Tenemos nuevamente la partición de mi omega para el caso de sufrir accidente y no sufrir accidente, pero en un día seco. Y por lo tanto, si eso lo restamos a 1, nos va a dar la diferencia de 0,996. Es decir, un 99,6% de no sufrir accidente cuando el día es agradable o en un día seco. Pues bien, fíjese que en la siguiente página al inicio dice: a partir de la información del diagrama se determina la probabilidad de ocurrencia de un accidente. Y ahí ya me están sumando los dos eventos en donde se están visualizando los accidentes, que es lo que los recuadros del diagrama de árbol donde están en rojo. Y ahí también lo enfatizan con el esquema similar que al que hicimos delante en la actividad 4 de la página 21. Y acá lo que está diciendo es que las probabilidades totales, ¿por qué se llaman totales? Porque va a ser la suma de las probabilidades condicionales en donde están en juego la probabilidad de interés. ¿Qué quiere decir eso? Que yo la probabilidad de que haya un accidente voy a colocar la A para no escribir todo, eso va a depender de ¿qué? De la suma de las probabilidades condicionales. Ya, pero ¿cuáles son las probabilidades condicionales? ¿Cómo las denoto? Fíjese que acá, para calcular la probabilidad de que haya accidente, puede ser en un día lluvioso y voy a tener que sumarlo a la probabilidad de sufrir accidente en un día seco. Entonces, que haya accidente y sea día seco, aquí entra en juego la operación por. ¿Lo recuerdan? Fue el fácil que hicimos al final del video anterior. Que haya un accidente y que haya sido en un día lluvioso, vamos a tener que multiplicar entonces, ¿qué cosa? El 0,07 por 0,7 más, también tengo que contar la otra parte, de que también se puede sufrir un accidente en un día seco. Entonces aquí voy a tener que más 0,004 por 0,3. Es decir, que aquí entran en juego la probabilidad de que haya un accidente dado, es decir, a priori, yo sé que hay un día seco. Un día seco con ese. Me va a faltar espacio, voy a correr ese más.
por la probabilidad de que sea un día seco. Entonces, probabilidad de seco. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que aquí esto es probabilidad de S. Bueno, ahí voy a cambiar un poco las nomenclaturas, pero es lo mismo, lo que sale a continuación. Es para seguir la idea que tengo esquematizada aquí y aprovechando esta proyección. Entonces, tengo la primera opción de que haya accidente, obviamente contando con el suceso de que estoy en presencia de un día seco, y más la otra posibilidad es que el accidente ocurra, voy a calcular aquí la probabilidad de accidente, dado que sé que está lloviendo, ya un día de lluvia, por la probabilidad de la condición, recuerden que esa siempre se encontraba en el segundo componente de la probabilidad condicional. Por lo tanto, si usted resuelve esto de aquí, va a tener la probabilidad en sí de que ocurra un accidente. ¿Por qué? Puede que ocurra el accidente en un día seco o, aquí está el más, en un día de lluvia. Entonces, si después te lo compara con lo que hay ahí escrito, está explicitado ahí, el paso a paso, ahí usted va a poder llegar a la misma conclusión. Después, lo que se nos está preguntando, contemplando obviamente los cálculos que se han hecho previamente, es que responda a la siguiente pregunta, ¿cierto? Que dice la letra C, ¿cuál es la probabilidad de que el autobús no sufra un accidente? Entonces, si ustedes hicieron el paso anterior, ¿ya? Fíjense que vamos a ocupar inmediatamente el axioma de que la probabilidad de A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A. ¿Por qué A complemento ahora, profe, y no el A? Fíjense que en el video anterior al final puse las dos opciones. Usted puede despejar de esa ecuación, ¿cierto? Ahí revíselo. Cualquiera de los dos sucesos, A complemento o A. En este caso A complemento porque me dice cuál es la probabilidad de que el autobús no sufra un accidente. Entonces están las dos opciones. Si usted se fijó en el diagrama de árbol anterior, puede que sufra un accidente con día de lluvia o día seco, o puede que no sufra un accidente una persona en las dos situaciones, en día de lluvia o en día seco. Por lo tanto, aquí usted directamente resta, ¿cierto?, a 1 menos la probabilidad de que haya accidente, que ya está calculado previamente aquí, 0,0502, y eso nos va a dar entonces un 0,9498, ¿ya? Es decir, un 94,98%. Entonces es altísima la probabilidad de que no haya accidente, que obviamente es lo más favorable. Uno no va a estar deseando un accidente a cualquiera, a nadie en realidad, ¿ya? No es juego. Pues bien, después dice, lee atentamente la afirmación de Fabián, ahí ya nos estamos acercando a lo que es la formalización de las probabilidades totales, en donde me indica, bueno, ahí pasé a borrarlo, esto pueden tomar apuntes, chicos, ustedes en sus cuadernos. Lo estoy haciendo a modo de clase, igual son videos caseros, chiquillos, es más que nada la explicación de lo mismo que tienen en su libro, el material que tienen a mano, algunos lo fueron a buscar al colegio, etc. Entonces dice, lee atentamente la afirmación de Fabián, ¿estás de acuerdo con él? Argumenta. Fabián, ¿qué es lo que dice? Si un suceso o evento son sinónimos, suceso o evento se puede conseguir por más de un camino del diagrama de árbol, su probabilidad se obtiene sumando las probabilidades de todos los caminos que componen el suceso. Y eso es verdadero. Lo vimos en el ejemplo anterior, que puede que ocurra o no ocurra un accidente, ¿cierto? Ya sea en día de lluvia o no lluvia, por lo tanto ahí teníamos que sumar esas dos posibilidades. Entonces ahí está finalmente la formalización, en donde ustedes se van a dar cuenta que el teorema de las probabilidades totales, o probabilidad total, permite calcular la probabilidad, ¿cierto?, de un suceso a partir de probabilidades condicionadas, puesto que se están utilizando ahí en la suma y multiplicación, como ustedes pueden ver acá, que fue lo que delante les esquematicé en plumón negro, y ahí después les dejé de tarea a ustedes para que comparen con la nomenclatura que usaron en el libro. Fíjense que acá siempre la condición va a estar
variando o utilizándose tanto en el producto como en la probabilidad condicional en sí. Y si se fijan también, lo que me preguntan acá siempre va a ser la probabilidad que se está calculando, ¿ya? Es lo que sale en la primera componente. Eso sería, chicos. Espero realicen las actividades entonces ahora que salen propuestas para enfatizar y aplicar obviamente el teorema de las probabilidades totales. Eso sería. Gracias por la paciencia, chiquillos. Cuídense, que estén muy bien.